RIET, historia de 30 años de publicación científica, artículo editorial que abre el volumen 21, número 2, correspondiente a 2018 de la RIET, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. La Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, RIET, se configura como el instrumento de la IESAD, la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, para la difusión internacional de los avances en la investigación e innovación dentro del ámbito de la enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia en sus diferentes formulaciones y presentaciones. La RIET comienza su andadura en 1998, sucediendo a la anterior Revista Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, que comienza a publicarse en 1988. Por encargo de la IESAD, el doctor Lorenzo García Aretio creó la RIET y fue su primer director. Muy buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días, María José. Bueno, le agradezco mucho el estar con nosotros una vez más en la radio de la UNED, en Radio Nacional de España, porque tenemos que recordar que en otras ocasiones hemos hablado de esta revista con su director, el profesor Lorenzo García Aretio, pero también de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, de la que es titular desde, ya hace también bastantes años, desde el año 2000, efectivamente. El profesor García Aretio es catedrático de Universidad de Teoría de la Educación y Educación a Distancia, un referente en el ámbito de la educación a distancia. Además, podemos decir, porque lo avalan sus publicaciones, sus trabajos también en las redes sociales, su transferencia del conocimiento, la difusión y el empeño que pone en ser un paladín de la educación a distancia realmente. No solamente, como mencionaba, por sus libros, que son muchos los libros publicados por el profesor García Aretio, sino sobre todo estaba pensando que desde la llegada de Internet a la universidad como un instrumento más, una herramienta al servicio de las universidades, pues el profesor García Aretio se ha servido de la red y de las herramientas que facilita Internet para compartir su producción científica, para la divulgación a través de boletines, de blog, aprovechando, como digo, todos los recursos y herramientas que ofrecen las redes sociales. Hace además muy pocos años, convirtió o transformó, y lo digo así porque ha sido todo su empeño el que ha conseguido que en 2017 RIET pasase a subtitularse, adecuándola a los nuevos tiempos, como la Revista Iberoamericana de Educación Digital. Profesor García Aretio, ¿qué hitos destacaría en estas 3 décadas de la revista y sobre todo cómo ha ido evolucionando la educación a distancia en estos años? Porque hay que decir que en estos 30 años usted siempre ha estado volcado en la educación a distancia. Y aunque no siempre como director de la revista, sí como fundador de la RIET y además durante muchísimos años vinculado a esta publicación de la IESAD. Yo creo que desde el principio, desde los años 80. Sí, María José, efectivamente. Es decir, mi vida está obligada mi vida universitaria está obligada plenamente a la educación a distancia. Es decir, yo tomé la determinación de entrar por ahí siguiendo el consejo del que fue mi director de tesis doctoral y mi maestro, el doctor Ricardo Marín Ibáñez, que me quitó de la cabeza otras dedicaciones y preocupaciones que yo tenía sobre la formación del profesorado, la formación de padres, la didáctica en los centros, y me dijo que no, que yo tenía que encaminar por el tema de la educación a distancia, que era sobre lo que estaba haciendo la tesis doctoral. Y yo siempre agradeceré que le hice caso. Luego tuve otro segundo maestro que me dio otro impulso más, también fallecido, al igual que el doctor Marín Ibáñez, que fue el doctor Pérez Juste. Y me invitaron a que me centrase en eso, porque quizás de esta manera podría decir cosas cada vez más interesantes y profundizaba en el estudio de una temática concreta como es la educación a distancia, con todas sus dimensiones, todas sus modulaciones, todas sus presentaciones. Bueno, en este caso, efectivamente, claro, estamos hablando de 30 años, ¿no? La IESAD, que se creó en el año 80, pues al poco tiempo se dio cuenta de que era importante todo lo que pudiera hacer referencia a la divulgación escrita y se podría ser de nivel, acercándose al nivel científico. Y por eso en el 82 nació el Boletín Informativo de la IESAD, pero un boletín en aquel caso. Bueno, 6 años después pensaron que quizás transformar aquello en una revista científica podría ser interesante. La Revista Iberoamericana de la Educación Superior a Distancia.
Y precisamente 10 años después, en el 98, le sucedió a esa revista, la actual, la revista Iberoamericana, se le cayó lo de superior, precisamente para que tuvieran acogida otras experiencias desde la perspectiva de la integración de las tecnologías en los procesos educativos, que luego se pudieran aplicar también en el ámbito universitario. No tenía por qué suceder que si en un centro no universitario se estaban aplicando determinadas tecnologías, no tuvieran cabida en la revista, ¿no? Entonces se le denominó Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, y por tanto nosotros la contabilización de ese tiempo lo hacemos desde el año 88. Porque la RIED en su formato actual fue sucesora, continuó con lo que era la Revista Iberoamericana de Educación Superior a Distancia. Y han sido 30 años, claro, se habla de una evolución. Bueno, es que realmente esta es la historia de los últimos 30 años de la educación a distancia en general y sobre todo muy en particular en el área iberoamericana. Y claro, esa evolución precisamente se ha centrado, quizás por épocas, por décadas, diríamos. Al principio, lo que más preocupó en aquella revista que nació en el 88, de la que hacemos ahora 30 años, lo que más preocupaba era explicar el fenómeno de la educación a distancia. La sociedad no entendía de esto, de que se pudiera ser abogado a distancia, por correspondencia, se decía en algunos casos, como de alguna manera para desmerecer esa forma de academia universitaria, ¿no? Había que explicar a la sociedad qué era la educación a distancia, cuáles eran sus estructuras, los destinatarios, las posibilidades metodológicas, etcétera, etcétera, ante la incredulidad de la sociedad y también de las administraciones públicas, ¿no? En segundo lugar, interesaba la aportación de investigaciones que pudieran suponer, ya con peso científico, pudieran suponer una defensa objetiva de esos ataques externos que nos venían. Ataques externos que en muchos casos venían precisamente de las universidades presenciales. Había que contrastar aquellas afirmaciones debatiendo sobre ellas, pero con argumentos, para demostrar la viabilidad de estos procesos. Y en tercer lugar, ya lo que interesaba, con todo lo que era publicación científica, era investigar precisamente para mejorar nuestros propios diseños, nuestras propias aportaciones. Pero claro, esto siempre dando pistas de lo que está llegando y de lo que está por venir en tecnologías, en metodologías y aprendizajes basados en la red. No tenemos tiempo, pero sí sería bonito que algunos de los artículos que se publicaron, tanto en la revista que nació en el 88 como en su sucesora en estos 30 años, fueron de alguna manera alertas de lo que estaba por venir, ¿no? Quiere decir, fueron como anuncios. Se fue pionero en algunos avances de ese tipo. De ahí que hayamos decidido, precisamente, hacías mención antes a ello, pues hace 2 o 3 años, decidimos que la D de distancia se fuese transformando en una D de digital, ¿no? Se mantienen las siglas, el nombre de la revista es el mismo, es Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, pero con un subtítulo de Revista Iberoamericana de la Educación Digital. Así, María José, que si repasamos los 614 artículos que se han publicado en estos 30 años, esos 630 artículos no es otra cosa que precisamente una historia de la educación a distancia en el ámbito iberoamericano. Efectivamente, y estaba recordando algunos números monográficos precisamente sobre los MOOC, cuando todavía pues era algo que no sabíamos ni siquiera cómo iba a evolucionar. Y bueno, el ejemplo además lo vemos porque está todo digitalizado y en abierto y podemos consultar. Después haremos referencia a los números más recientes de este 2018, pero hay alguna cuestión que me gustaría destacar, profesor Garciaretio, porque 30 años de una revista científica son difíciles de cumplir, no es fácil y además estando siempre como un referente. Así que me gustaría que nos diese algún detalle, porque parece evidente que la RIED va posicionándose como una revista de gran impacto dentro de su área. Sí, así es. Yo creo que como revista en lengua española, en todo lo que hace referencia a las tecnologías aplicadas a la educación, y en este caso a formatos no presenciales, de educación a distancia, de e-learning, etcétera, ¿no? Bueno, las revistas efectivamente se van posicionando. Se ha ido posicionando a lo largo de los años, pero sobre todo el impulso lo está tomando en estos últimos 4 años. Precisamente hacías mención antes a todo lo que suponen las redes, a todo lo que supone el impacto de Internet, para aprovechar esas tecnologías que nos sirven para la comunicación, para la difusión, para la propagación de todo lo que hace referencia al ámbito científico. Mira, un indicador de esta evolución e impacto de la RIED, quizás lo podemos centrar en este salto cualitativo, fijándonos en concreto en lo que hace referencia
a una herramienta que es muy conocida, porque está de alguna manera integrada en este gran buscador que todos los tenemos presentes, que es el Google, ¿no? Pues el Google académico. El Google académico tiene una derivada que es el Google Metrics, que se refiere a unas métricas que se hacen anualmente sobre el posicionamiento de las revistas científicas, Google Metrics. Entonces, todos los años, por junio, julio, bueno, este año no ha sido ni junio ni junio, sino lo ha publicado en agosto, hace la referencia al posicionamiento de cómo están las revistas en cuanto a las citas que reciben. Claro, en Google ahí se recoge absolutamente todo lo que es no solamente el factor de impacto del que se habla en las revistas científicas de Web of Science o de Scopus, ¿no? Sino que se hace referencia a todas las citas que se refieren, pues, de tesis doctorales, de artículos, de blog, todo lo que es un impacto auténticamente social, ¿no? Es decir, ¿la revista esta se lee? Pues sí, porque precisamente en estos ámbitos se está haciendo referencia a este artículo, al otro. Bueno, pues en Google académico yo quiero recordar que además hay en una entrada en uno de mis blogs que en 2014 yo hago referencia a lo importante que es la revista porque teníamos 1.100 citas en 2014. Bueno, pues actualmente, que han pasado 4 años, estamos en 5.100 citas. De la historia de estos 30 años, en 2014, 1.100, 5.100. En 2017 y 2018... esta revista aparece en el Google Metrics, en estas métricas de revistas a nivel mundial, en el top 100 de las mejores revistas de todas las áreas escritas en español, como idioma preferente, porque en la nuestra cabe también el portugués e incluso el inglés, pero el idioma preferente es el español. Y en 2018, de esas 100 mejores revistas escritas en español, de todas, a nivel mundial, como digo, estamos ocupando el puesto 36 de 100. En el top 100, el puesto 36 de 100. Y yo estoy esperanzado de que el año que viene todavía superemos, avancemos bastante en ese ranking, ¿no? Por otra parte, en el ranking que ha publicado también la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, que es la REDIV, en 2018 ha publicado un ranking de revistas con indicadores bastante fiables. Bueno, pues la RIEZ, dentro de la materia de educación e investigación educativa, de un total de 103 revistas, la nuestra se ubica en el puesto 10 y en el puesto 7 si hablamos solo de revistas españolas de educación. Otros indicadores más nos hacen ser muy optimistas con este futuro próximo sobre el progresivo impacto científico de la RIEZ. Es importante porque estaba recordando algunos de los artículos que he podido leer en el formato electrónico de la revista, porque, como digo, están todas digitalizadas, pero además desde hace pues muy pocos años, pues yo creo que también el impacto de la parte electrónica es muy importante porque está abierta a cualquier persona en cualquier parte del Además, mundo. En esto, perdona que te haga un inciso, porque hicimos el esfuerzo. La revista se empezó a digitalizar en 2006. La revista tiene formato impreso y se continúa teniendo formato impreso. En 2006 dijimos, vamos a digitalizar. Hicimos el esfuerzo de digitalizar desde el 98. Pero precisamente al cumplir los 30 años dijimos, ¿y la primera revista, la predecesora, que hay artículos que pueden ser muy interesantes? Hicimos el esfuerzo también de digitalizarlo. Así es que desde el 88 hasta el momento actual está todo digitalizado. Y sobre RIED, mencionar también la importancia de que incluso antes de que se publique el número correspondiente, pues en formato electrónico se pueden leer artículos que ya han sido aprobados, aunque digamos aún están en prensa. Por ejemplo, el artículo escrito en inglés de los profesores de la Universidad de Aberta de Portugal, Antonio Moreira Teixeira y José Mota, y Tony Bates de la Ryerson University de Canadá, sobre qué futuros para las universidades de educación a distancia hacia un enfoque abierto basado en la red y que corresponde al volumen que saldrá en enero. A efectos de esto, es otro elemento que queremos destacar de la revista. También desde hace 3 años venimos publicando preprint, que son artículos que ya están aprobados por el comité científico, pero que están en fase de elaboración final, pero que ya se pueden citar, que prácticamente van a quedar así. Entonces ya tenemos 2 del próximo número que corresponde a enero de 2019. Pero como el conocimiento avanza a tal velocidad, nosotros no lo queremos hacer esperar. Y cuando ya lo tenemos aprobado por los comités científicos evaluadores
de pares, pues los lanzamos para que la sociedad se pueda acercar a ellos cuanto antes. Y además así tenemos en primicia pues por dónde va a ir ese monográfico. Y precisamente en los 2 últimos números del volumen 21, correspondiente a este año 2018, mencionábamos que en el más reciente, en el número 2, precisamente, pues esa editorial recoge esa historia de 30 años de esta publicación científica. Uno de los monográficos, precisamente el del primer número, se dedica a la revolución del blended learning en la educación a distancia, con otro editorial del profesor Lorenzo García Aretio, y el segundo número de este volumen 21 se centra en la revolución que de alguna manera está sucediendo en estos momentos, y ese es ese camino hacia la universidad digital. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Profesor García Aretio, precisamente esa es la pregunta que en este momento me gustaría hacerle, porque desde ya hace muchos años que le conozco, siempre ha estado a la vanguardia de la investigación, como antes mencionaba, en la educación a distancia, avanzando muchos de los cambios que ahora ya vemos consolidados, también creando escuela, y estaba recordando además un libro suyo de hace muy pocos años, Bases, Mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad digital. Además, antes mencionaba esa transferencia del conocimiento, esa divulgación, pues en sus blogs ha ido desglosando los capítulos y de alguna manera, aunque este libro estaba publicado en 2014, muchas de las cosas que vemos en este número hacia la universidad digital estaban ya ahí. Por eso me atrevo a hacerle la pregunta: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos, profesor García Aretio? Ay, mira, María José, lo que es sí, ciertamente, bueno, he tenido la intuición a veces, pues, de adelantar lo que después se convierte en un fenómeno muy generalizado, ¿no? Pero lo que no cabe duda, y en esto estamos todos de acuerdo, de que estamos viviendo en esa sociedad digital a la que yo hacía mención en 2014, ¿no? Es un mundo digital, un entorno digital el que nos rodea, y de ahí la disrupción digital. Es decir, estas rupturas que se producen con servicios o con tecnologías que de alguna manera llegan a sustituir a las anteriores. Y esto en la educación pues tiene lógicamente su impacto. La pregunta sería esa: ¿acompasamos la educación a estos tiempos nuevos o no? ¿Quién pone en duda que la medicina está absolutamente acompasada? ¿Quién pone en duda que las tecnologías hoy en el mundo de la sanidad, en el mundo de la gobernanza, en prácticamente todos los ámbitos, ¿no? ¿Y la educación? Claro, en este sentido nosotros podríamos decir, nosotros, los de la educación a distancia, podríamos decir que siempre fuimos pioneros. Aquí tenemos el ejemplo de nuestra universidad, de la UNED. Siempre fuimos pioneros en incorporar las tecnologías a la educación. Desde el teléfono, la radio en la que ahora estamos y tantos servicios ha dado a la educación y seguirá dando, evidentemente, la televisión, desde estos medios, si queremos, más convencionales, pero que eran tecnologías, a las actuales propuestas que están basadas en la inteligencia artificial, por ejemplo. Me estás hablando de esos monográficos, de esos 2 monográficos, pero realmente es que en los últimos 4 años, a los que yo hacía mención del impacto de la RIED, hemos dedicado monográficos. Por ejemplo, hablabas de los MOOC. Es que en los MOOC hemos llegado a publicar 3 monográficos, cuando esto todavía no era 3 monográficos. Prácticamente hay más de 30 artículos publicados en nuestra revista, incluso fuera de esos monográficos, referidos a estos cursos masivos en línea, abiertos, que han sido y están siendo un fenómeno, ¿no? Bueno, pues en 2015 ya publicábamos el primer monográfico sobre los MOOC, ¿no? En el año 16 estábamos hablando del aprendizaje de lenguas extranjeras a través de dispositivos móviles. En el año 16 también hablábamos de los juegos digitales, o sea, con monográficos referidos a la gamificación, a la relevancia de los juegos en el aprendizaje. Parece que cuando hablamos de juegos estamos hablando de los niños solamente. No, el aprender jugando, la gamificación que supone aplicar la mecánica de juegos a la educación, esto es importante también. En el año 17, aparte de otro monográfico sobre los MOOC, nos centramos en la integración efectiva de los dispositivos móviles en la educación. Es decir, nos importaba mucho ser referentes en que todo lo que supone el aprendizaje móvil, el aprendizaje a través de dispositivos móviles, está siendo una realidad y lo va a ser más. En el 17 nosotros poníamos el énfasis de que nos teníamos que preparar para ese mundo de alguna manera muy sujeto a lo que es la movilidad en el ámbito de la educación. Y efectivamente, en el año 18 hacía referencia a estos 2 monográficos. Por una parte, énfasis en el blended learning,
como elemento que viene de atrás. Es decir, el learning se viene hablando de él pues casi desde principios del siglo, pero que está siendo una realidad porque, claro, las universidades presenciales, aquellas que denostaban la educación a distancia, se están metiendo a tope en todo lo que suponen los procesos digitales, ¿no? Y están haciendo pues enseñanza mezclada, enseñanza mixta, blended en definitiva. Y luego pasa la pregunta de hacia dónde vamos. Es decir, esta universidad, en esta sociedad digital, la universidad en general, no solamente las universidades a distancia, ¿hacia dónde vamos? Pues mira, en ese último monográfico que coordinó mi querido colega, el doctor Manuel Area, de la Universidad de La Laguna, se afirma que ahora se habla de la cuarta revolución basada en la automatización del conocimiento, automatización del trabajo y de los procesos sociales. Es decir, el futuro parece ser un tiempo dominado por estas máquinas digitales y por su lógica de funcionamiento. En esta sociedad digital, sociedad de la modernidad líquida, que llamaría Bauman, ¿verdad?, con un entorno que está caracterizado por la volatilidad de los cambios, la incertidumbre ante los problemas, no sabemos, todo lo dudamos, la complejidad, la ambigüedad de muchos de estos problemas, se necesita ciertamente una formación distinta y, por tanto, una universidad también distinta, diferente. Además, porque las necesidades sociales y, por tanto, las profesiones de hoy son diferentes a las de hace 10 años y son diferentes a las que vayan a venir dentro de 10 años, dentro de 5 años, van a ser muy diferentes. Y a esos profesionales de las próximas décadas son, en realidad, los que tenemos que formar en la universidad de hoy. O cambiamos en la universidad, o quizás vendrán otros a cubrir nuestro espacio. Esto es evidente. Bueno, hay una cuestión al hilo de lo que le estaba escuchando. Recuerdo una entrevista reciente que además está publicada pues, en los blogs de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Es una revista que le han realizado pues, en el contexto de una de sus muchas intervenciones en foros internacionales y precisamente le preguntaban sobre temas críticos, los temas críticos de la educación a distancia, y mencionaba que todavía hay resistencias que afectan a la educación a distancia. Estamos hablando del siglo XXI, de ese impulso de la universidad digital. ¿Por qué todavía hay esas resistencias? Porque es que no es fácil de comprender. No se llega a entender, pero y tanto que existen aún, y esto es increíble, como bien dices, ¿no? Existen resistencias a estos formatos educativos. Mira, María José, no hay más que darse una vuelta. Yo me he estado moviendo a lo largo de toda mi vida universitaria mucho por los países iberoamericanos, tan queridos para mí, ¿no? Y nada más que hay que darse una vuelta por esos países, por todos los países del mundo, pero vamos, en esos concretamente donde yo tengo un conocimiento muy especial sobre ellos, donde en muchos de esos países todavía la sociedad, pero lo que es peor, las administraciones públicas ponen trabas a estos desarrollos. Probablemente, quizá decir yo por justificarles en algo, porque se fijaron la atención en muchas malas prácticas que hay, desgraciadamente, en demasiadas experiencias de esta modalidad, que hoy es digital, evidentemente. Y claro, acallar esas voces críticas con información objetiva, argumentada y científica sería un reto fundamental por nuestra parte. Es decir, a mí me han llegado solicitudes, peticiones, precisamente cuando se está tratando de implantar nueva legislación, nuevas normas, nuevas trabas, para que a ver si les puedo argumentar. Incluso he tenido ocasión en algún país en estar en altos organismos ministeriales y del gobierno educativo para argumentar la bondad de estos sistemas, siempre que se hagan bien, evidentemente. Porque claro, enseguida te ponen la experiencia. Es que conocemos la universidad, sobre todo algunos nombres de esas universidades en países iberoamericanos que hasta les ponen nombres en inglés para que pueda parecer. Que muchos de ellos son proyectos privados. Absolutamente. No, pero mira, si es que a mí, diríamos, no me importaría que fuesen privados, porque hay proyectos privados, sobre todo en Iberoamérica hay muchos proyectos universitarios privados, y son de una altísima calidad. Es decir, que en este sentido la cosa se reparte, pero claro, en el ámbito privado hay cosas serias y, por desgracia, tantas experiencias, tantos proyectos que están montados en el negocio inmediato, se está engañando a la sociedad. Claro, el que tiene un primo, tiene un cuñado, tiene un pariente, un amigo que ha seguido estos procesos y naturalmente la experiencia suele ser negativa porque las prácticas son malas, bueno, pues se llega a descalificar sin conocimientos serios. Entonces, claro, ahí tenemos un gran reto de argumentar
Yo siempre digo en muchas ocasiones, digo en algunas de mis exposiciones, en mis presentaciones, miren, antes de tomar decisiones, lean ustedes más y viajen un poco más. Porque si viajan más y se acercan a experiencias que son muy positivas, muy interesantes, porque están bien realizadas, son proyectos muy bien fundamentados, el éxito yo creo que funciona. Pero claro, hay muchos más retos a los que deberemos enfrentarnos. No nos daría tiempo de explicarlos en esta entrevista, ¿no? Bueno, te estaba hablando de que tenemos que seguir luchando por la credibilidad del sistema. En este siglo XXI, decías tú antes, pero ¿cómo es posible? Todavía tenemos que seguir peleando, pero con argumentos, más que con el corazón, con argumentos. Algunos además lo hacemos con el corazón porque es inevitable y forma parte de nuestra genética, ¿no? Pues seguir peleando por eso que fue un objetivo inicial de las universidades a distancia, el acceso universal a la educación, en este caso a la educación de nivel superior. Pelear por la inclusión en estos sistemas educativos de nivel universitario, ¿no? Si se puede hacer algo por el abaratamiento de costos, ¿no? Equilibrar esa dicotomía que se nos achaca de cómo conjugamos nosotros la masificación con la personalización. Es un gran reto, Universidades masivas, aprendizaje personalizado. ¿Cómo es posible? Es posible y se puede probar que eso es posible si hay un diseño adecuado. Individualización frente a colaboración. Es posible conjugar esos dos términos. Bueno, podríamos... claro, yo siempre en esto digo, claro, con las tecnologías nos perdemos en el bosque de las tecnologías y parece que con las tecnologías sería suficiente. La tecnología no garantiza nada, no garantiza calidad en absoluto si las tecnologías no son bien utilizadas. Y en muchos casos esas tecnologías se aplican alejándonos de lo que son las bases teóricas y los principios pedagógicos que deben seguir estando presentes. Esos principios pedagógicos y esas bases teóricas se enriquecen tremendamente cuando aprovechamos las tecnologías para hacerlos más potentes, para hacerlos más grandes. Otro reto es potenciar aún más la flexibilidad que define a estos sistemas educativos a distancia, que nos aproximemos todavía más a las necesidades reales de la educación, que lo hemos hecho como nadie. Es decir, porque es que una universidad presencial, por mucho que quisiera pelear para acercarse a todas las necesidades, no hay posibilidad física. No hay ámbitos donde se puedan ofrecer tantos cursos que respondan a esas necesidades de la sociedad. Desde la educación a distancia sí que se puede hacer. Creo que ahí tenemos un reto importante también. Impulsar todavía, si cabe más, la interacción, que a veces se deja de lado, la interacción entre los estudiantes con los profesores. Es decir, esa riqueza tremenda que cualquier propuesta educativa debe considerar. El trabajar en redes, esto es importante. ¿Qué sé yo? Y estar en línea con lo que decíamos antes, estos monográficos a los que hacía referencia antes en nuestra RIED, en nuestra revista, que son todas las tecnologías que vienen, que están de alguna manera conjugándose en torno a la inteligencia artificial. Todo esto yo creo que son retos que ahí estaremos y ahí seguiremos peleando, claro. No nos queda otra. Y de ellos espero que nos siga hablando en este programa de la radio de la UNED, en Radio Nacional de España. Muchas gracias. Antes mencionaba algunos rasgos del currículum del profesor García Aretio, catedrático en la UNED, desde hace muy pocos años catedrático emérito. Ha tenido muchos cargos también de responsabilidad como gestor en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. En especial recordamos ese periodo al frente del decanato de la Facultad de Educación de la UNED, decano en unos años de profundos cambios en la universidad entre 2003 y 2012, dando todo ese impulso a los nuevos grados, a esos másteres universitarios, enfocando ya lo que sería el nuevo programa de doctorado dentro de esa Escuela Internacional de Doctorado de la UNED. Ha sido también durante años director del Instituto Universitario de Educación a Distancia, un instituto que tiene entre sus responsabilidades la formación del profesorado en estas técnicas de la educación a distancia, en estas metodologías y sobre todo del profesorado tutor pilar de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es también doctor honoris causa por varias universidades, en Colombia, en México, Argentina, Ecuador, y no todas ellas universidades a distancia. Por eso, profesor, desde su perspectiva, me gustaría que nos hiciese un apunte de cómo ve la universidad del siglo XXI. Algo ya nos ha dicho, pero ¿a qué retos se enfrenta y, sobre todo, qué papel
pueden desempeñar las tecnologías e Internet en la universidad del siglo XXI? No solamente en ese ámbito de las universidades de educación a distancia, sino en la universidad con mayúsculas. Realmente esta pregunta que me haces merecería un larguísimo desarrollo. Bueno, porque el es tema su es opinión apasionante. en unos apuntes. Sí, es apasionante, ¿no? El tema y todo lo que propones, porque en eso precisamente estamos empeñados, ¿no? Primero, quizás habría que superar definitivamente el modelo pedagógico tradicional, ese modelo de enseñanza expositiva y aprendizaje por recepción, que todavía queda en muchas universidades a distancia. Parece mentira, en universidades a distancia. El modelo expositivo de prácticamente colgar un PDF, que los alumnos se lo estudien y que den cuenta de ellos en un examen. El uso de las tecnologías, como te decía antes, no garantiza en absoluto una enseñanza innovadora. No, es que estamos en la red. Usted está en la red, pero usted es innovador absolutamente nada, ¿no? Desde la perspectiva educativa, ligada a esas tecnologías, pues debemos estar atentos para avanzar en el máximo aprovechamiento que ofrecen tecnologías tales, por ejemplo, como las móviles a las que me refería antes, todo lo referente a la inteligencia artificial. Por ahí tiene que ir esta universidad que yo defiendo y que defendemos muchos, no soy yo solamente. La realidad aumentada, todo lo que se puede extraer de las posibilidades de la realidad aumentada en procesos educativos, las analíticas de aprendizaje, pero es que este mundo es apasionante. Es decir, las tecnologías nos brindan la posibilidad con las analíticas de aprendizaje, el Big Data, de personalizar la educación. Si no a individuos concretos, que sería lo ideal, a grupos. Las analíticas nos dan datos de dónde están las lagunas, de qué es lo que más interesa a los alumnos, de dónde es donde tienen más problemas, qué es lo que más está primando en toda la parte fundamental del proceso educativo de estos estudiantes. La robotización, ya se están haciendo experiencias de robotización. Dice, vamos a despersonalizar. No tiene por qué despersonalizarse el proceso si están bien aplicados los robots, las preguntas, las respuestas automatizadas. Esto es un mundo... Toda la tendencia a la filosofía de la apertura. Antes hablabas de la universidad en red en uno de los artículos estos que están en preprint. Es que la universidad en red es la universidad abierta. Yo he empleado siempre mucho, incluso fui director de uno de los másteres más potentes internacionales en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia. A mí el término apertura siempre me ha gustado. Luego parece que vinieron los MOOC y descubrieron aquello de la apertura, ¿no? Realmente hay que poner énfasis ahí. Mira, no existe otra opción que la de aceptar, la de integrar la disrupción digital, esa ruptura que está sobrevenida para que la educación camine en la misma dirección y a la misma velocidad que el mundo sociolaboral. Es decir, no podemos dejar la educación que vaya caminando a su lento ritmo y que el mundo, las profesiones, lo laboral, el ámbito, el entorno en general, vaya avanzando a velocidades vertiginosas y nosotros mirándolo en la distancia. Y no quedarnos simplemente en poblar las universidades de muchas tecnologías. Con eso hacemos poco. Por desgracia no es el caso en nuestra universidad, ¿no? Que nos harían falta muchos más recursos para tener unas tecnologías mucho más punteras. Pero en fin, ese es otro capítulo. Eso por sí mismo, esas tecnologías, no van a romper nada. Y la disrupción es ruptura. Resulta evidente que si la universidad tradicional, la reglada, no rectifica, voy a ser muy duro, si esa universidad no rectifica, va a ir cavando su propia tumba. Porque al igual que en el mundo de la empresa, la transformación digital debería ser, en nuestro caso en la universidad, una iniciativa estratégica clave. O nos ponemos a ello o vamos mal. Si la universidad efectivamente no se adapta a las exigencias de la sociedad digital, esta sociedad digital se la va a llevar por delante. Y no olvidemos que el futuro, la calidad del trabajo, siempre va a depender de la calidad de los aprendizajes. Muchísimas gracias, profesor Lorenzo García Aretio, por estos apuntes, por este esfuerzo de síntesis. Y bueno, pondremos un enlace tanto a la página web de la revista como a la página web de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, de la que el profesor García Aretio es titular, como decía, también desde hace muchos años, desde el año 2000. Profesor, felicidades por estos 30 años de una publicación científica
que tiene además pues una peculiaridad, y es que se dirige desde la UNED, desde la dirección de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, y se edita desde la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. Eso también es otro hito en una revista científica. Desde hace muchos años venimos haciendo esto. Ciertamente es muy interesante. Es decir, este trabajo en equipo que las redes hoy nos permiten, que aquí dirigimos la revista, se edita, el editor, que soy yo, el director, está aquí, pero sin embargo todo el elemento de maquetación, de impresión, de disposición, se hace desde la Universidad Técnica Particular de Loja, de Ecuador. Efectivamente, y además no solo llega puntual a esas citas semestrales, sino que además siempre se adelanta la publicación online para que cualquier persona pueda consultarlo, y después tenemos además esos volúmenes impresos. Muchísimas gracias y hasta un nuevo encuentro. Y bueno, invitamos a nuestros oyentes pues a que repasen pues esos 30 años de esta revista iberoamericana de educación a distancia, la RIED, ese órgano científico y de divulgación de la IESAT, la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, porque ahí pueden pues ver todas esas aportaciones científicas que hacen pues como una radiografía de la evolución de esta, iba a decir esta modalidad de la educación a distancia, pero no, de las distintas modalidades de la educación a distancia. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Muchas gracias, María José, siempre un placer. La Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, AIESAT, es probablemente, como decía el profesor García Aretio, la más relevante de las organizaciones centradas en educación abierta y a distancia en Iberoamérica. El 18 encuentro AIESAT 2018, se ha celebrado del 10 al 12 de octubre en la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Ha sido la anfitriona de este encuentro bianual, que en esta ocasión coincide con el 5º Foro Internacional de Educación Superior en Entornos Virtuales, bajo el lema Creatividad e Innovación en la Construcción Colaborativa del Conocimiento. La UNED auspició el encuentro anterior en Madrid en el año 2016. www.aiesat.org. En Canal UNED pondremos enlaces a la IESAT, a su revista RIED y, por supuesto, a la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, canal.uned.es. UNED.es, la universidad pública más cercana.